buenas tardes tengan todos ustedes. Les damos nuestra más cordial bienvenida y agradecemos su asistencia a esta conferencia de prensa sobre el Foro de Investigación Social, Opinión Pública y Toma de Decisiones. Encabezan este acto el diputado Sebastián de la Rosa Peláez, presidente del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Muchas gracias, buenas tardes. El doctor Rafael Arestegui Ruiz, director general del CESOP. El maestro Gustavo Mejueiro Nájera, director de Opinión Pública del CESOP. Asisten como invitados a esta conferencia el doctor Ulises Beltrán, de la empresa BGC Beltrán Juárez y Asociados. El maestro Rodrigo Galván de las Heras, de la empresa de las Heras de Moctenia. El doctor Jorge Buendía, de la empresa Buendía y Laredo. Y el maestro Francisco Abundis, de la empresa Parametría. Para continuar con este evento, solicitamos al maestro Gustavo Mejueiro Nájera nos ofrezca una breve introducción sobre el foro. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, para explicar brevemente, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados convocó a un foro para discutir alrededor del tema de la importancia de la herramienta o de las herramientas de la opinión pública, la importancia de la investigación de opinión pública para el trabajo en investigación social y en particular para la toma de decisiones legislativas. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, como seguramente algunos de ustedes conocen, este año cumplió 11 años de existencia y una de las áreas del centro es la que desarrolla estudios de opinión pública. Los estudios de opinión pública, al igual que los demás estudios que realiza el Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública, tienen el carácter de objetividad, imparcialidad y se le otorgan a todas las fracciones parlamentarias. Entonces, en realidad convocamos a este foro para discutir acerca de la importancia de la medición o de las mediciones de la opinión pública y cómo esto puede repercutir o cómo puede utilizarse para, o si debe y en qué utilizarse para efectivamente la toma de decisiones, en particular en esta Cámara de Diputados para la toma de decisiones legislativas, para lo cual convocamos a 3 mesas de trabajo, 2 el día de hoy y una para el próximo día 11 de diciembre. La primera mesa nos acompañan 4 de los principales y más destacados especialistas en el tema de la medición de opinión pública, seguramente conocidos de todos ustedes, de Francisco Abundis, Ulises Beltrán, Jorge Buendía y Rodrigo Galván de las Heras. Entonces, en ese marco únicamente para servir de introducción, el motivo de ese foro, y esa es la realidad con la que estamos aquí. Muchas gracias. Gracias. No sé si alguien más usted unas palabras. Bueno, ahora continuaremos con la sesión de preguntas y respuestas, pidiendo de la manera más atenta de decir su nombre y medio. No sé si hay una pregunta. Quisiera preguntarles, después de las elecciones del 2012, las casas encuestadoras quedaron, digamos, entre comillas, por los suelos, por los resultados electorales. ¿Qué papel pueden jugar ustedes en este momento para orientar a los diputados en torno a 2 reformas fundamentales, que son la reforma político-electoral y la reforma energética? ¿Cómo podrían apoyar a estos diputados en esta toma de decisiones? ¿Cómo les podemos ayudar? No sé. Primero no sé. Después de esa introducción tan... ¿Cuál es el medio, perdón? ¿Cuál es el medio? Notimex. Notimex no hace encuestas, ¿verdad? No.
Se publica. Bueno, creo que como dijiste, el prestigio... No, después de que las casas encuestadoras o las encuestadoras quedaron por los suelos en el proceso electoral del 2012. Sí, bueno, algunos creemos que eso es una crisis mediática, no de la industria. O sea, esa es una crisis de percepción y fue una crisis básicamente política. Hace un rato explicamos en el foro varias de los diagnósticos y de las razones que crearon esta crisis, que no es propiamente de la industria. Doy por lo menos 3 argumentos y luego paso a la pregunta concreta. Lo que pasó en 2012 no se puede considerar un error, no solamente porque algunos consideramos que no hacemos predicciones y no hacemos diagnósticos. La ley electoral nos prohíbe dar resultados en los últimos 5 días de la elección. Si esa veda electoral no existiera probablemente, y si pudiéramos publicar el sábado anterior a la elección, seguramente hubiéramos sido mucho más precisos como un primer elemento. Segundo es que lo que pasó en 2012 no se le puede considerar un error. El error en definición estadística se reparte de manera aleatoria y lo que pasó en 2012 fue un sesgo. Es decir, todo el mundo se movió hacia el mismo lado y todo el mundo, incluso los más precisos, sobreestimaron al actual presidente. Tercero, la percepción de esta percepción nuevamente de error tiene que ver con que el diagnóstico se hizo como si fuéramos un sistema bipartidista, es decir, la diferencia entre primer y segundo lugar. Para sistemas pluripartidistas como el de este país, lo que se toma es el error estándar respecto a cada una de las mediciones y cada uno de los partidos. Bajo ese criterio, la evaluación sería completamente distinta. Sé que estas son explicaciones técnicas, pero para dimensionar la discusión, como industria no consideramos que necesariamente la reputación esté en entredicho. Y bueno, en lo que se refiere a en qué podemos contribuir, yo creo que siempre es importante tomar el público para cualquier toma de decisiones. Los medios de comunicación como Excelsior, Universal, Reforma, 24 Horas, otros que estamos publicando en distintos medios, en nuestro caso como Newsweek. Creo que simplemente contribuimos a la discusión para saber cuál es el nivel de acuerdo de distintas medidas o políticas públicas con el público, qué hacen los tomadores de decisiones con esas mediciones, pues es un tema de nuestros representantes y no necesariamente los que hacemos los diagnósticos. Yo abundaría o quizás replantearía la pregunta y por tanto la respuesta. ¿Qué pueden aprender los diputados, por ejemplo, de los estudios de reforma energética que tenemos? Creo que podrían aprender, entre otras cosas, que todavía hay un buen elemento de debate, digamos, entre la ciudadanía en relación a la reforma, en particular de que hay, dependiendo de cómo se plantea la narrativa, cómo se plantea la argumentación, pues son las respuestas que la gente que da. Es decir, y yo creo que ya lo saben perfectamente, porque así está planteada, digamos, toda la dinámica. Quienes plantean el término de privatización saben perfectamente que esto tiene resonancia entre la ciudadanía, porque la gente teme un aumento de precios. La gente asocia privatización a aumento de precios. Si por otro lado se habla de la reforma energética y se habla de generación de empleos, pues naturalmente que encontramos una población mucho más receptiva a las reformas. Esto lo que sugiere es que básicamente lo que estamos viviendo hoy es hay un segmento importante de la ciudadanía que no tiene muy claro cuáles son los contenidos de la reforma, tampoco tiene muy claro cuáles pueden ser los costos para ello. Digamos, costos y beneficios para la gente de la reforma energética básicamente tienen 2 aristas. Uno, se crean más empleos o menos empleos y aumentan los precios o disminuyen los precios tanto de gasolina como de electricidad como del gas. Creo que ese es un primer elemento. Otra de las cosas que podrían aprender del tema de reforma energética es que la gente está muy descontenta con el statu quo. Nadie está feliz con Pemex, nadie está feliz con los precios de la gasolina. Es decir, hay un ambiente conducente a la reforma, a un cambio del statu quo. Lo que ciertamente hay que hacer es garantizar a la ciudadanía de que su peor pesadilla, que es el aumento de precios constante, pues se va a hacer realidad. Creo que esa sería una de las cosas que podrían aprender digamos, de los estudios de reforma energética. Y en cuanto a la reforma electoral, yo creo que sí algo podrían aprender nuestros legisladores de lo que la gente está diciendo,
es que es una reforma que no le importa a la ciudadanía. Es la reforma que menos atención genera. Antes que nada está la reforma educativa, la reforma energética, obviamente la reforma fiscal, pero la reforma electoral simplemente es un tema al que no le prestan atención y que sin embargo nuestros legisladores están excesivamente interesados, no desde esta legislatura, sino de muchas legislaturas atrás, en pasar cada 3 años una nueva reforma política. Creo que son de las cosas que podrían aprender de los diversos estudios de opinión pública. Le damos la palabra al licenciado Ulises Beltrán. Una de las conclusiones del foro, yo creo, deriva de una extraordinaria exposición que hizo el doctor Buendía, en el cual distinguió muy bien la democracia representativa de la democracia directa. Este no es el momento ya de la democracia directa. Las encuestas, yo creo que cada fracción parlamentaria votará la reforma de acuerdo a su concepción de lo como concibe el mejor bien para el país, como conciba que la reforma ayuda o no ayuda a los mexicanos, y estoy seguro que serán fieles a sus posiciones. Y yo creo que este es el momento de la democracia representativa, y veremos en las votaciones que vienen precisamente la expresión clara, abierta y franca de las distintas fracciones al respecto, y pues nosotros nos tocará después saber quién corre riesgos, si está a favor o en contra de lo que la opinión pública piensa, pero el consenso no existe, afortunadamente. El consenso solo existe de manera ficcional en las dictaduras, aquí no. Entonces yo creo que las encuestas ya no juegan ningún papel. Es el momento de la representación en el Congreso, es el momento de las fracciones parlamentarias, y estoy seguro que harán su papel de una manera, pues no sé, ordenada, civilizada, digna, y harán del Congreso lo que es, la expresión de las diferencias, y terminará viendo una decisión mayoritaria, como es el caso de cualquier democracia. Y en este momento guardemos las encuestas, pongámoslas ahí y esperemos la votación que los diputados nos ofrecerán, espero que muy pronto. ¿Alguna otra pregunta? Sería todo. Agradecemos nuevamente su asistencia y participación. Perdón. Yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes, a los medios, quiero agradecerles a los especialistas. La verdad es que desde el Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública estamos muy interesados en ir elevando nuestro nivel de trabajo. Yo les agradezco, van a disculpar a ustedes ahora la rigidez de mi persona, no me puedo mover mucho, pero si puedo hablar, es muy importante. Decirles que vamos a conducir los trabajos del centro con mucha responsabilidad, y el trabajo que se realiza a partir de este foro, que no es el único, que son bastantes foros que hemos realizado, particularmente porque una de las tareas fundamentales en cuanto al estudio de opinión que estamos realizando desde el centro, pues tiene que ver con cómo vamos nosotros teniendo nuestro trabajo comparativamente con las casas especialistas, con los expertos, con la gente que no tiene 11 años como nosotros trabajando, sino que toda la vida han hecho esto, y sobre todo por este último acontecimiento que ya refería aquí Notimex, porque efectivamente las encuestas están desacreditadas. A nosotros también nos cuestionaron una serie de encuestas que hemos realizado, sobre todo porque pues cuando se trata de expresar francamente lo que la ciudadanía está pensando y no le gusta a algunos actores políticos, pues obviamente se descalifica. Y entonces la encuesta también tiene ese riesgo. Yo lo digo ahora como responsable de un centro de estudios, pero también puedo opinar desde mi perspectiva de actor político, porque efectivamente en la política, dependiendo del resultado de la encuesta, cómo le va a uno u otros sectores, pues es como califica de buena o mala una encuesta. Entonces, en ese sentido, me parece que sí es importante que podamos ir nosotros pues encontrando la metodología, afinando la metodología que estamos realizando. Para eso el foro, como ya lo explicaba el doctor Gustavo Menfueiro, de lo que nosotros hacemos como centro, y una opinión respecto a la situación de lo que puede o no pasar en la Cámara.
Somos, por fortuna, un parlamento con una representación de la pluralidad que hoy vive nuestra República Mexicana. Una pluralidad que por fortuna no está equilibrada, por desfortuna no está equilibrada. Una situación que obviamente es el resultado de las competencias desequilibradas, como los hemos estado señalando, que ha hecho que el Parlamento no se represente como está la representación allá afuera en la ciudadanía. Sin embargo, esta es la realidad que vive la Cámara de Diputados. Y en este justo momento se encuentran dos debates. Uno ya en tribuna, uno ya votándose, que es el caso de la Cámara de Senadores, donde ya se ha concluido una etapa de la reforma política y ahora sigue la energética allá. Llegará la política, está ya prácticamente llegando a nuestras manos en la Cámara de Diputados la reforma política. Efectivamente, como lo dice el doctor Buendía, efectivamente la reforma política es uno de los temas que importa a los políticos, porque es las reglas para la competencia electoral. Y en las reglas para la competencia electoral es justamente en donde vamos a encontrar las posibilidades de guardar los equilibrios que representamos los partidos políticos, no solamente allá afuera a la hora de los votos en la urna, sino cómo se reflejan en la representación parlamentaria. Este tipo de situaciones son las que hoy estamos viviendo. Efectivamente ha causado hoy un importante debate el asunto de la reforma política, pero lo es por la siguiente razón. Hay acuerdos que se toman. ¿Por qué se levanta el PRD del Pacto por México? Ya se ha dicho mucho, yo no voy a ahondar en ello. Pero hay un tema fundamental que para nosotros como diputados, y en particular para mí como diputado, es un asunto que me interesa mucho. Es el asunto de la consulta ciudadana. ¿Por qué le interesa al PRI levantar el tema de la consulta ciudadana? Porque los ciudadanos no piensan como sus diputados. Los ciudadanos tienen una lógica distinta, ya lo dijo aquí el doctor Buendía, ya lo dijo aquí el doctor Ulises. Los ciudadanos no piensan como sus representantes. Aquí un diputado representa, en mi caso, casi 80,000 votos, y solamente en la Cámara es un voto, nada más. Pero allá atrás de mí votaron casi 80,000 ciudadanos, y yo vengo y decido por 80,000 ciudadanos en el Parlamento. Y si nosotros logramos meter, como todo parece indicar que va a suceder ya, el tema de la consulta ciudadana, ¿qué está en juego? Está en juego la posibilidad que en el 2015 podamos nosotros ir a la consulta ciudadana para mandatar al gobierno federal, porque así está la reforma constitucional, que la reforma energética puede echarse para atrás. ¿Por qué razón? Porque sabemos claramente, ya lo dijo aquí Luis Beltrán, pues en el Parlamento está más que claro el asunto. Se van finalmente a dar mayorías y minorías, y una mayoría parlamentaria, y lo digo así, una mayoría parlamentaria, seguramente tomará una decisión sobre el asunto de la reforma energética. ¿Cuál es la apuesta de las minorías? Que podamos ya meter también la ley reglamentaria de la consulta ciudadana. ¿Para qué? Pues para que en el 2015 podamos consultar a la ciudadanía y ver si la ciudadanía piensa como sus diputados, más allá de qué es lo que suceda de aquí a ese momento, a ver si efectivamente la ciudadanía piensa como sus diputados, si está a favor o no de la reforma energética. Eso es lo que está en juego en este momento. Por eso están trabadas cosas, por eso es que para nosotros sí es importante el tema de la reforma política en ese aspecto en particular. Algunos otros priorizan otras cosas, nosotros en este caso no. Y bueno, yo quiero concluir diciéndoles que más allá efectivamente de opiniones que puedan vertirse por la ciudadanía ahorita de cómo piensan sus diputados, pero los diputados vamos a votar de una manera, y en el 2015, si es que logramos pasar la consulta ciudadana, la ley reglamentaria de la consulta ciudadana, habremos de estar viendo cómo piensa la ciudadanía de los votos que emitieron sus diputados. Muchas gracias, espero que las respuestas de los expertos en esta materia hayan sido las suficientes para las preguntas que se hicieron. Muy amables. Sí, diputado, perdón, yo quiero preguntarle, aquí afuera hay un cerco con vallas metálicas
y se habla aquí de la representación parlamentaria, que es lo mejor, pero realmente para la ciudadanía se le ha impedido incluso llegar aquí a expresar verbalmente, aunque sea en la calle, qué es para los ciudadanos lo mejor. ¿Qué está pasando con el Parlamento o con la Cámara de Diputados? Que realmente han preferido poner un estado de sitio alrededor de la Cámara de Diputados. Estamos regresando, como se dijo ayer en el Senado, a la dictadura, o estamos mejorando, porque realmente las manifestaciones públicas no cesan y nadie los escucha. Entonces, si las encuestas ya no sirven, porque no les quieren hacer caso, si no quieren que lleguen aquí los manifestantes porque ponen un estado de sitio, si no traemos credencial no pasamos, y si los vecinos no enseñan su credencial de elector tampoco pasan ni a su casa. Entonces, ¿qué está pasando en esta Cámara de Diputados? Con esa representatividad que realmente no representa más que a sus intereses de grupo. A María de Lourdes Martínez, de Frecuencia Laboral. Muchas gracias, María Lourdes. Por supuesto, yo voy a coincidir con las opiniones del Senado, o con varias opiniones del Senado, que no con todas, por supuesto. Voy a coincidir en el sentido de que estamos regresando a un estado dictatorial. En eso voy a coincidir. Y yo represento como diputado, en este caso, al Centro de Estudios de Opinión Pública. De manera institucional estamos realizando un trabajo que ya se ha presentado, cuyas respuestas se han definido. Pero en lo individual, soy por supuesto un diputado que representa una parte de la sociedad guerrerense, por lo tanto de este país, que cree que la mayoría parlamentaria, o más bien que la representación parlamentaria no corresponde a la representación política que tenemos afuera, las distintas fuerzas políticas. Y sin embargo, la lucha política se va a seguir dando desde los espacios que tenemos. Y esos espacios que tenemos hoy aquí son minorías. Yo me asumo parte de esta representación minoritaria en este Parlamento. Y por lo tanto, en esa condición te respondo que efectivamente soy de los que cree que sí se está regresando a un estado dictatorial. El tema de la discusión del día de ayer, que por cierto la tuve que votar en contra, que tiene que ver con la ley contra el terrorismo, no es más que el temor del gobierno mexicano porque las manifestaciones populares, las manifestaciones sociales, les sirvan como una medida de presión para detener una práctica que, a mi parecer, lo único que está buscando es enjuiciar a luchadores sociales. Y creo que eso no es lo prudente. Sin embargo, me es preciso pedirte o pedirles que tomen esta declaración como la de Sebastián de la Rosa Pelayo, diputado del Distrito 8 de la Costa Chica de Guerrero, y no la de la Cámara de Diputados, porque no estoy aquí en mi calidad de representante de la Cámara de Diputados. Razón suficiente para poder solicitar que esta opinión no se tome como la Cámara de Diputados, sino como la de un diputado que efectivamente lo ha expresado en el Pleno desde mi curul, que no estoy conforme con que la ciudadanía no pueda accesar al recinto parlamentario. Eso lo he dicho ya en tribuna, porque me parece que es un exceso que estemos custodiados por policías de los distintos niveles de gobierno y de la ciudadanía afuera, que merece el cuidado de esa policía, no la esté teniendo, sino al contrario, esté siendo un obstáculo esa policía para que los ciudadanos puedan accesar, como lo dijiste, hasta su domicilio. Lo reitero, eso lo señalo como diputado, representante de una minoría en este Parlamento y no de la Cámara de Diputados. Agradecemos de antemano su asistencia y participación. Muy buenas tardes.